Muy buenas tardes. Gracias a Rankia por la invitación, por estar con vosotros, compartir unos minutos de esta tarde. Contradiciendo levemente lo que comentaba Juan hace un momento, no es tanto ni de una conferencia y mucho menos de que sea magistral, ¿no? Sino se trata de poneros encima de la mesa algunos apuntes, algunas cuestiones en torno a cómo están las cosas, es decir, cómo estamos desde el punto de vista de la macroeconomía, cómo vemos los macroeconomistas pues lo que está pasando ahora y, evidentemente, lo que nos podemos esperar o lo que podemos tener dentro de unos meses, pero sobre todo me gustaría dejar varios temas de reflexión, ¿no? Y de reflexión y de análisis, porque en el mercado financiero pocas veces, o no todas las que deberíamos tener, nos da tiempo, y nos da tiempo físico incluso, para poder hacer y plantear análisis en profundidad, plantearnos bien las cosas, pensar los diferentes escenarios que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una buena tarde y por eso pues agradezco especialmente a Rankia la invitación para al menos poder sentar las bases de lo que creo que estamos en este momento, es decir, cuál es el escenario y un poco intentar empezar a pensar en no sé si en el largo plazo, pero al menos en qué nos podemos encontrar dentro de unos pocos años, ¿no? Vamos a ver. Todo esto es lo que has comentado, Juan, ¿vale? Lo pasamos. Creo que tenemos. Ah, el otro. Vale, vamos a ver. Si nos va esto simplemente porque aquí está, vale. Para que tengamos aquí presentes algunos gráficos, algunas cuestiones que pues también espero que os puedan ser de utilidad. Esto entronca mucho también con la forma en la que yo conocí esta casa, con la que conocí Rankia, ¿no? Porque la conocí a partir de cuando hace ya unos pocos años empecé a trabajar con China. Y entonces una de las cosas que entonces en los blogs que había y en la comunidad de usuarios había poca reflexión, o todavía no se había hecho, ¿no?, la suficiente reflexión sobre lo que suponía en aquel momento pues la segunda mayor economía del mundo, la cual pues ha ido generando y genera siempre, pues para todos los que trabajáis en mercado, bastantes quebraderos de cabeza desde el punto de vista de los nacionales, ¿no?, o de la gente desde aquí, desde Occidente, pero venía bastante bien empezar a hacer ciertas ideas, ¿no?, y poner encima de la mesa ciertas cosas que nos dejaba pues que hubiera un cambio, o sea, que apareciera un país después de 30 años de reforma económica, de una salida de un sistema puramente comunista, de cómo estaba pues evolucionando y a lo que ha llegado hasta la fecha. Y entonces, cuando estábamos pensando qué era lo que podríamos contar o qué era lo que podríamos poner aquí encima de la mesa en el día de hoy, pues yo creo que pensamos en esto, en pensar, en primer lugar, cómo está cambiando el equilibrio de los países a nivel global y qué supone eso en términos económicos, lo que solemos llamar la geopolítica, ¿no?, como término que engloba pues el estudio, ¿no?, de los cambios en el equilibrio de poder de los países y visto en términos tanto cíclicos como en términos estructurales, es decir, siempre que los economistas hablamos, tenemos que tener esas dos visiones. Por un lado, lo que pasa a día de hoy, es decir, lo que nos preocupa en el próximo trimestre, el siguiente y como mucho el año después, como especialmente empezar a hablar de la estructura, es decir, qué está por debajo, cuáles son las grandes tendencias de fondo, las cuales muchas de ellas ya se han adoptado y se han puesto en marcha en las carteras de los inversores, en las estrategias de gestión y también, evidentemente, en los análisis que hacen la gente dedicada al mercado. Y precisamente en eso, igual que pasa con China, porque es uno de las cosas que pasa siempre, es decir, es una constante desde hace muchos años, hay una excesiva confusión
una excesiva confusión entre las cosas que parece pues, como prácticamente que se va a acabar el mundo, ¿no? Hablábamos hace escasamente 6 meses de un Brexit sin acuerdo, hablábamos hace casi menos, hace prácticamente 4 o 5, o incluso menos, ¿no? Hace 3, de que el conflicto China-Estados Unidos poco más que abocaría al mundo a una nueva guerra o a una guerra del siglo XXI. Entonces, para poner primero perspectiva, pero sobre todo poner mucha serenidad, poner mucha sangre fría y también, evidentemente, para no dejarnos llevar siempre por todos los cantos de sirena que solemos tener, que tenemos muchos, es decir, la sociedad de la información muchas veces pues, nos satura de muchas cosas que la mayor parte pues, no tienen ningún valor o tienen un valor muy escaso, pues precisamente para poder intentar separar, como diríamos en el campo, el grano de la paja, ¿no? Intentar ablentar y que nos quedemos con el fruto de verdad, es la intención que bueno, pues en los próximos minutos pues, quería compartir con vosotros. Para eso vamos a hacer dos cosas, dos ejercicios. Por un lado, ver qué es lo que entendemos como situación cíclica, es decir, cuáles son los puntos nucleares de lo que en los próximos meses nos vamos a encontrar, especialmente poniendo hincapié en las regiones pues, más cercanas, es decir, lo que pasa en los países desarrollados, lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en España, para luego después pasar a la verdad de fondo. ¿Vale? Es decir, más allá del ruido mediático, de las cosas del día a día, de todas las cosas que vivimos siempre, vamos a empezar a señalar los puntos nucleares de por dónde están yendo las tendencias básicas de la economía global. Entonces, eso es lo que me gustaría compartir con vosotros. Bien. Vamos a empezar por cosas muy sencillas desde el punto de vista de la situación cíclica, ¿no? Entonces, el mensaje es muy claro, es decir, el análisis es bastante evidente, que es, por un lado, tenemos a las economías occidentales, desde, evidentemente, Estados Unidos, lo vamos a ver con Europa y, por supuesto, por declinación en España, de cómo nos encontramos ante el fin del ciclo, es decir, el ciclo económico, el cual empieza a partir de la crisis del año 2008-2009, pues ese ciclo está llegando a su agotamiento, y es un agotamiento natural, es decir, tiene razones sobradamente de agotamiento pues, natural, porque evidentemente las economías, desde que el mundo es mundo, no crecen siempre, necesitan épocas de crisis para purgar excesos, y evidentemente estamos ante un fenómeno de esas características. Es decir, a día de hoy, si nos tuviésemos que comparar con un año del pasado más reciente, nos estaríamos comparando con el año 2008, pero desde el punto de vista cíclico. Es decir, eso introduce prudencia desde el punto de vista de que evidentemente no tenemos ni los excesos que teníamos en el año 2008, por supuesto, ni tampoco tenemos cuestiones de fondo, o sea, algunas de ellas, como las que teníamos entonces. Es decir, compartimos algunos rasgos, pero no todos. Entonces, para hacer un análisis lo más fino posible, nos encontramos con que el punto cíclico más parecido es el del 2008. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, empezamos a ver no solo el agotamiento de los indicadores de actividad, sino muy especialmente lo que vemos es el agotamiento de las posibilidades de generar rentabilidades en la economía real. Es decir, cuáles son los sectores, cuáles son las actividades que en este momento tienen mayor potencial de crecimiento en términos de corto plazo, es decir, en términos del ciclo, y entonces ahí nos encontramos con que eso ya está bastante agotado. Por ejemplo, lo que solemos mirar los economistas, como es el crecimiento del empleo, pues los últimos datos que teníamos en la mayor parte de las economías desarrolladas eran bastante débiles. ¿Por qué? Porque están dentro de esta lógica del agotamiento del ciclo. Entonces, tanto viendo el crecimiento, que al fin y al cabo pues siempre el crecimiento es algo que podemos estimar pues, con cierta precisión en 3-6 meses, incluso un poquito más con algunos indicadores adelantados,
como también pues, toda la historia, ¿no?, que hemos visto del 2019, incluso también desde el año 2018, todo apunta en la misma dirección. Entonces, la pregunta no es tanto el agotamiento del ciclo, que eso es algo evidente, sino cuál es el momento en el cual la curva del crecimiento del PIB hace cero y a partir de ahí entra en negativo. Esa es, digamos, la pregunta a la cual vamos a intentar darle respuesta. En el caso de Estados Unidos, además, viene con una anomalía o con una situación excepcional detrás, que es la de venir de un crecimiento prácticamente continuado en los últimos 10 años. Es decir, estamos hablando de que, a diferencia de otras economías, ellos están creciendo prácticamente cuando nosotros estábamos empezando a decrecer, cuarto trimestre de 2018, primer trimestre de 2009, perdón, ellos estaban ya saliendo, es decir, ya se producían los primeros crecimientos positivos, con lo cual Estados Unidos ha ido prolongando el ciclo económico, es decir, su ciclo, la fase expansiva del ciclo ha ido expandiéndose. Y claro, evidentemente, esa expansión de la fase, positiva, de la fase de crecimiento, hace que se comprima todavía más su posible fase de recesión, porque básicamente lo que han hecho ha sido, por un lado, generar reformas estructurales importantes, luego hablaremos de alguna, pero sobre todo lo que tienen detrás es una política monetaria evidentemente todavía expansiva, ¿no? Y de hecho lo han manifestado corrigiendo el rumbo de esa política monetaria contractiva que estuvo durante 4 trimestres. En los últimos 2 la oferta monetaria ha vuelto a expandirse, se está generando nueva liquidez que está entrando en el mercado americano y por tanto pues, eso sigue siendo un factor que ayuda a poner más dinero en el mercado, ¿no? Pero si hay una cosa en la cual en macroeconomía le tenemos un poco no de confianza, pero sí de bastante seriedad o bastante rigor a la hora de predecir los ciclos, es un indicador que todos conocéis y que muchos de vosotros pues, en vuestro día a día podréis utilizar a la hora tanto de gestionar como también de diseñar vuestras estrategias, como son el Leading Economic Index, ¿no? Entonces, ese nos da mucha información, es una compresión de muchos indicadores, ¿no? de muchos parámetros, y entonces ese es el que más claro, el que predice con más horizonte temporal, pero el más claro en este momento para decirnos, oye, esto está llegando a su fin, por lo cual cuando un ciclo llega a su fin, aquello no es ni malo ni bueno en sí, es decir, es una situación que es la situación natural de las economías. Por tanto, lo que hay que pensar es que lo que venga detrás sea más corto y más intenso de lo que fue el año 2008, especialmente para los países europeos, ¿no? Y luego algunas cosas también pues, que estamos oyendo, que oímos de forma más habitual, como son los PMIs, por ejemplo, este es el caso del PMI, que es bastante ilustrativo, donde vemos que evidentemente pues, el sector industrial, en este caso el sector industrial americano, pues está experimentando ese fin del ciclo y una, digamos, lenta entrada a la recesión. Entonces, con respecto a Estados Unidos, eso es la radiografía que podríamos hacer de una forma bastante sencilla. En el caso de Europa, las cosas son similares con respecto al momento cíclico, un poco más retrasadas como siempre, pero en el caso de Europa no hemos visto un crecimiento tan exuberante como el que vimos en Estados Unidos. Es decir, Europa siempre ha venido un poco con el freno de mano echado en los últimos años, es decir, no ha tenido ni la misma expansión y luego lo veremos ahora dentro de un momento, es siempre la eterna promesa en términos de crecimiento de las bolsas europeas, es decir, siempre estamos pensando en términos relativos de la valoración entre Estados Unidos y Europa y decimos, oye, es que Europa siempre está más barata en términos relativos que Estados Unidos. Lo que pasa es que nos ha demostrado que esa cosa que parecía bastante barata es que efectivamente no tira. O
Es decir, tiene bastantes dificultades de poder coger y de poder llegar hacia adelante por muchas razones, pero todas ellas vienen de un fondo estructural preocupante, ¿vale? Luego veremos algunas cuestiones. Pero es un fondo estructural preocupante porque Europa, tristemente, se está quedando fuera de las principales batallas que tenemos en el mundo. Y quedarse fuera de esas principales batallas resta potencial de crecimiento. Y como en economía lo que es impepinable siempre es la fortaleza, el potencial de crecimiento a largo plazo, pues si uno se queda fuera, evidentemente no genera potencial de crecimiento. Es decir, a corto plazo pueden ir las cosas medio bien, pero eso no es garantía de que a medio y largo plazo puedan seguir yendo así. Por tanto, ahí los síntomas de agotamiento, incluso del propio ciclo europeo, ya los veíamos antes, es decir, son anteriores, y ya vimos 3 entradas en falso a la recesión técnica, como fue el caso de Italia, de Alemania y del Reino Unido. Entonces, esos son los síntomas que hacen que también pensemos en que el resto tenga un comportamiento parecido. Y bueno, ¿qué pasa con España? Pues con España algo bastante similar. En el caso de España, prácticamente desde el año 2010, finales del 18 aproximadamente, desde hace 1 año y 2 meses, venimos creciendo por encima del propio potencial de crecimiento de la economía. Es decir, estamos consumiendo recursos del futuro para seguir manteniendo tasas de crecimiento presentes. Y eso se ve de una forma muy sencilla cuando estamos viendo, por un lado, el comportamiento de la inversión, es decir, prácticamente lo que hacemos es crecer con base a consumo, y eso es muy peligroso, pero la ventaja que tenemos en esta ocasión con respecto a los años 2007-2008, donde crecíamos por encima del potencial de largo plazo, es que en aquel momento nos endeudábamos para financiar ese crecimiento y en esta ocasión estamos viviendo, entre comillas, de recursos que son nuestros. Es decir, España hizo el gran milagro y su gran reforma estructural, por la cual tenemos todos que estar especialmente agradecidos, y eso no es algo que haya hecho un gobierno o que un boletín oficial del Estado haya ordenado, que es que España ha crecido durante 6 años seguidos con superávit en las cuentas exteriores, cosa que no había pasado nunca, jamás. Por lo tanto, algo, evidentemente, ha pasado en la economía real, es decir, un cambio se ha producido en la economía real. Entonces, gracias a eso se ha podido sostener el ritmo de crecimiento actual y, como digo, que a día de hoy todavía estemos creciendo por encima del potencial, y eso, evidentemente, si está yendo consumo de recursos futuros, eso terminemos pagándolo, ¿no? Entonces, esto, por poner otro ejemplo, igual que hacíamos con el caso de Estados Unidos, pues lo vemos bastante claro en los indicadores, en otro indicador adelantado, pero concretamente en el que más le atañe a España, que es la unión entre los 2 sectores más importantes, el sector automovilístico por un lado y por otro lado el sector turístico, ¿vale? Tanto la parte de manufacturas como la parte de servicios, las dos también nos conducen al mismo lugar. Por tanto, ¿qué podemos pensar? Es decir, ¿qué podemos ver de aquí en los próximos meses? Pues, en primer lugar, que nos quedan entre 12 y 18 meses, en el mejor de los casos, del ciclo. Es decir, el ciclo se está agotando y esa fase de agotamiento, es decir, esa pausada llegada hacia la época de recesión, si no hay ningún factor adicional que lo que haga sea de golpe llevarnos a ella, pues eso nos está durando todavía entre unos 12 y 18 meses, que es además el periodo históricamente razonable que suele pasar en la economía española y en general en las economías europeas. Fue exactamente lo que vivimos entre el 2008 y el 2009, ¿no? Eso es un primer condicionante muy importante. En segundo lugar, tenemos una política monetaria que sigue de forma estructural, sigue siendo extraordinariamente expansiva, y eso ya pues lo hemos corroborado de nuevo en Europa, y eso pues tristemente no nos lo vamos a poder quitar de encima hasta dentro de muchos años, y eso es una mala noticia
evidentemente, para el ahorro, pero especialmente es una mala noticia para el crecimiento a largo plazo de las economías. Es decir, si el dinero es gratis, difícilmente se pueden conseguir crecimientos notables de la demografía, de la productividad, es decir, de todos los factores relevantes a la hora de explicar el crecimiento a largo plazo, ¿no? Pero a corto plazo todavía eso es un factor que en este caso lo que hace nos hace pensar que ajustes bruscos, digamos, en las valoraciones de la renta fija, en los bonos soberanos y también en los bonos corporativos, es por el momento algo que tiene una probabilidad bastante baja. Y, por el contrario, lo que todavía tenemos de crecimiento, es decir, las tasas que todavía se ven dentro del agotamiento del ciclo, es una generación de beneficios empresariales. Por ejemplo, es el momento en el cual se está produciendo el mayor crecimiento de los salarios. Es decir, siempre el final del ciclo se define por dos cosas, por el agotamiento del empleo, pero al mismo tiempo por el crecimiento de los salarios y en algunos casos, no siempre, de los beneficios de las compañías, ¿no? Entonces eso hace que, evidentemente, las valoraciones de la renta variable pues todavía se puedan comprar esos últimos beneficios disponibles y ese es un argumento para cuando estamos pensando en estrategia de inversión, ¿no? Para terminar el análisis cíclico o el aspecto cíclico decimos, bueno, nos encontramos pasando de lo real a lo financiero, unos mercados especialmente sobrevalorados, como eso ocurría en el año 2008, donde era muy notable la sobrevaloración de los activos. Bueno, pues las evidencias tampoco son concluyentes, es decir, no es una época en la que especialmente se vea la sobrevaloración de los activos, al menos también en los grandes índices, porque continuamente los crecimientos de los beneficios están yendo por encima, incluso descontados, corregidos por inflación, de lo que los precios están subiendo, ¿no? Y más aún en los últimos meses, donde se produce un incremento sustancial de la volatilidad, ¿no? Entonces, eso en sí es simplemente un dato, es decir, no estamos muy allá o sea, no estamos demasiado arriba, por ejemplo, de lo que era la rentabilidad histórica, este es el caso americano. Tampoco estamos especialmente por encima, por ejemplo, de lo que de la relación existente, relación ex post, entre crecimientos bursátiles, de los rendimientos bursátiles y el crecimiento de los PIBs, ¿no? En este caso del PIB americano. Entonces, son cuestiones que nos llevan a pensar que los excesos, es decir, ante una purga de excesos, esos excesos no son tan grandes como los que teníamos en los años 2007, 2008 y ya, pues, evidentemente, la entrada en la recesión del 2009, ¿no? ¿Y qué pasa con Europa? Bueno, pues con Europa, como decíamos antes, es decir, el traslado del dibujo real al dibujo financiero, al terreno financiero, nos encontramos con que Europa tiene ese problema crónico, es decir, ese problema crónico de que aquí somos, con el perdón de la expresión, el ejército de Pancho Villa, y entonces cuando uno está subiendo el otro está bajando, cuando no el otro hace totalmente lo contrario. Entonces cuando buscamos analizar desde un punto de vista agregado, pues evidentemente nos echamos las manos a la cabeza, es decir, y sobre todo tenemos una tentación muy sencilla que es la de sin mirar nada más, decir que apostamos por Europa, es decir, que apostamos en términos financieros por Europa, cuando en algunos casos se puede convertir en un grave error, y ese grave error es algo que llevamos arrastrando año tras año desde que cualquier analista, cualquier persona que hablaba hace 4, 5, 6 años decía que la gran oportunidad en términos financieros estaba en Europa. Pues eso nunca se cumple, y eso nunca se cumple porque Europa tiene debilidades estructurales muy serias, y esas debilidades estructurales muy serias además se agravan, es decir, tienen un agravante que es la falta de un análisis serio y riguroso de lo que de verdad son los problemas en Europa. Entonces, aquí tengo apuntados unos cuantos, y claro, todos ellos
vamos un poco por orden, ¿no? De lo que las excusas, es decir, cada año hay una excusa para decir que la bolsa europea no sube y que el mercado financiero en Europa tiene rendimientos peores de lo esperado, de lo que cabría pues, decir en el año anterior. Hubo uno que este uno fue bastante curioso, que es el incumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad, especialmente en el caso de Italia, el cual vaticinaba poco más que una crisis de deuda soberana. Bueno, si hubiésemos tenido un poquito de cabeza, estas cosas además están rescatadas de anteriores, de algunas ponencias y de algunas cosas de hace 2, 3, 4, 5 años, o sea que pueden ver perfectamente lo que ha ido pasando a lo largo de estos últimos años. En el caso del incumplimiento de Italia, avecinaba poco más que una crisis de deuda soberana. Nada, duró poco más de 3 semanas, pero esas 3 semanas fueron lo suficiente para justificar el mal comportamiento de la bolsa alemana y de algunas otras bolsas europeas, especialmente al final del año 2018. Bien. El caso de las crisis migratorias en el Mediterráneo, 3/4 de lo mismo. Esa también merece poco comentario porque hablaba por sí sola y es algo que tenemos bastante reciente, pero pasó algo bastante parecido. El caso de los efectos de la normalización monetaria, recordemos que en este punto, cuando Europa parecía que iba a volver al redil de la sensatez monetaria, muchos analistas y muchas casas de inversión se plantearon los graves efectos negativos que tenía que Europa empezara a subir los tipos de interés. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, también evidentemente porque enseguida esa posiblemente buena intención que pudiera haber en algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo duró menos de 3 meses, es decir, enseguida se corrigió ese rumbo. Pero aquí hay dos que son las favoritas, dos que son las importantes. Una es el Brexit. Nos hemos pasado la friolera de 3 años y medio, hablando de la misma historia. Cuando es una historia que ya en junio del año 2016, o sea, a finales de junio, cuando se produce el referéndum, más tarde o más temprano se iba a producir un acuerdo. Seamos un poco racionales, es decir, no pensemos en que en este caso dos bloques, por un lado el bloque británico, por otro lado el bloque europeo, fueran a elegir el peor de los escenarios. Nadie, ningún jugador, desde el punto de vista racional, elige el peor de los escenarios. Nunca, jamás. Se pueden llegar a escenarios unos mejores, otros peores, pero nunca, que es algo que ha estado permanentemente descontado en los mercados financieros, que era que se produjera una ruptura a las bravas, jamás dos jugadores racionales, que lo son, eligen el peor de los escenarios. Y eso es lo que volveremos a ver otra vez en lo que nos queda de año, es decir, de ahora hasta diciembre de este 2020, cuando Europa y Reino Unido pues, tienen que renegociar sus condiciones y en este sentido pues, tienen que alumbrar un nuevo pacto comercial, inversiones, personas, capitales, etc. Lo mismo pasará. ¿Que tengamos que necesitar algunos meses más? Es probable, pero que busquemos y que se busque por parte de los dos el peor de los escenarios, que es el de que evidentemente las fronteras cerradas, de que esto va a ser peor que un acuerdo, por ejemplo, que el que tengamos con cualquier otro país de fuera de la Unión Europea. No. Y esto yo os animo a que a estas fechas del año que viene lo volvamos a discutir y veremos cómo no. Y veremos cómo no, porque los dos jugadores volverán a hacer los mismos juegos y volverán a usar las mismas estrategias y volverán a hacer la misma negociación. No será nada distinto de lo que ya hemos visto en los últimos, especialmente en los últimos meses, ¿no? Entonces, sobre este asunto, esto que ha costado 3 años y medio, pues no era demasiado descabellado, hace 3 años y medio, pero especialmente en el último año, sobre todo en el último año, que se está bastante correlacionado con lo que se suele publicar en prensa, no era descabellado pensar que hay que fijarse
no en lo que se dice, sino en lo que verdaderamente se hace. Porque lo que se hace es lo que termina pasando. Es decir, a los políticos se les conoce por lo que hacen, no por lo que dicen. Y eso es una cosa que la aprendimos hace unos cuantos años, pero especialmente la aprendimos a partir, y ya me voy con esa última línea, cuando entre los años 2013 y 2016, primero China y a partir del 2016 Estados Unidos, cambian por completo, le dan la vuelta al calcetín del mundo, del equilibrio en el mundo que conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que si estamos todos los días, pensando en que las partes que sean, es decir, dependiendo del actor que sea, lo que quiere es llevar al mundo al precipicio, que esto sea un desastre, que vayamos al proteccionismo y que vayamos hacia escenarios de absoluta ruptura entre los países, nos estaremos equivocando gravemente. Esto da de comer a mucho comentarista, da de comer a mucho tertuliano, da de comer a mucha prensa, pero no, esto no es lo que pasa. Parece mentira que en el mundo en el que estamos, con una grandísima cantidad de información y con una disponibilidad tremenda de medios para poder analizar, y evidentemente de un avance muy significativo de la economía, de la ciencia política, de la psicología, de la sociología, estemos analizando cosas como si fuera esto el siglo XIX. O sea que, por favor, tengamos ya la cabeza bien fría para poder afrontar los verdaderos retos que tenemos en nuestras economías y que tenemos en los próximos años. Y eso es lo que tristemente le pasa a Europa, es decir, nos pasamos la vida haciendo declaraciones defendiendo un mundo que ya no existe, un mundo que ya pasó. Y ese mundo que ya pasó, cuanto más tarde nos demos cuenta de él, peores serán las consecuencias para todos, no solo para cada uno de los países. Bien, entonces, tomando este punto último, que este es el punto nuclear de lo que vamos a ver después, es decir, de lo estructural, este punto último es la muestra de ese cambio, de lo que hemos dicho antes, del cambio de la estructura, del equilibrio geopolítico, es decir, de por dónde va el mundo en los próximos años. Y aquí es donde tenemos que ser muy conscientes de ello. Es decir, nos hemos pasado 70 años prácticamente bajo un mundo multilateral. El multilateralismo, es decir, los grandes acuerdos entre muchos países, son la tónica generalizada desde que nos dejamos de matar en el año 1945, entre todos. Y eso, durante años, funcionó razonablemente, funcionó bastante bien, es decir, entre los años hasta los 70 generamos las tasas de crecimiento económico más altas que se habían conocido en la historia reciente. Bien, eso deja de funcionar. Y deja de funcionar algunas cosas por un motivo simplemente, simplemente natural, y otras cosas porque la política cambia su perfil, y especialmente los países, algunos países que parecía que nunca iban a existir para el mundo, resulta que empiezan a existir. Y eso es lo que le pasa a unos señores que durante bastantes siglos fueron la potencia más importante a nivel global, que se pasan otros cuantos siglos de profunda decadencia y que a partir del año 79 se proponen hacer la mayor revolución económica de la historia. Y eso les convierte en la segunda mayor economía del mundo y en la primera en términos de paridad de poder de compra. Bueno, pues eso rompe los esquemas del mundo multilateral. ¿Por qué? Porque el mundo multilateral estaba pensado para los países que ganan la Segunda Guerra Mundial, para aquellos que se van incorporando en los años sucesivos y para un orden comercial y un orden, digamos, en todas las demás dimensiones, pues dirigido por un único país, es decir, con un punto de apoyo en un único país que es Estados Unidos. Bien, esto se acaba. Y esto se acaba cuando China se plantea una estrategia de lanzarse al mundo a construir un nuevo orden. Y ese nuevo orden es el que
se pone negro sobre blanco a partir del año 2013, que es lo que ellos llaman la nueva ruta de la seda. Bien, entonces lo que se encuentran es que China evidentemente no ha sido admitida en la mayor parte del consenso de posguerra, es decir, de las instituciones multilaterales, es decir, cuesta bastante, y eso fue gracias a la ayuda de la Unión Europea, la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio en el 2001, pero cuesta bastante trabajo incorporarse a una dinámica pues, en la cual pues, serán sistemáticamente ninguneados, hasta el punto de que se monta un acuerdo de 14 países entre Estados Unidos y el Pacífico, o sea, un acuerdo de libre comercio hacia el Pacífico, donde resulta que el país más importante no está. Eso fue el legado antichino del presidente Obama, cuando se inventan un sistema, se inventan un nuevo tratado comercial donde China no existe. Bien, pues todo eso lleva a que se plantea un nuevo orden. Y ese nuevo orden es muy sencillo de entender. Sin abandonar el proceso globalizador, ese proceso globalizador continúa, es el mismo que teníamos en 1870, el mismo, exactamente igual. Es decir, la globalización es la misma, pero vamos a pasar a un mundo en el que los países, en vez de pactar 50 a la vez, pactan 2 a 2. Porque yo creo que es bastante sencillo de entender que es más fácil que nos pongamos de acuerdo 2 personas que ponernos 50. O sea, si por ejemplo nos tuviésemos que poner de acuerdo en un único tema, todos los que estamos aquí en esta sala, sería bastante complicado. ¿No? Entonces, bajo eso, y además sobre una evidencia de un fracaso continuado de las instituciones multilaterales, es decir, la Organización Mundial de Comercio lleva sin trabajar desde hace 20 años. Desde hace 20. No hemos sido posibles sacar nada desde el año 2000. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos ante esa situación? Si nadie aquí ha sido posible de llegar a un acuerdo desde hace 20 años. Hombre, tendremos que pensar una alternativa. Y esa alternativa, si Europa no la piensa, tendrán que pensarla otros. Es lógico, es natural. Bien, pues eso es lo que China se inventa en el año 2013 y lo que Estados Unidos, cuando llega el presidente Trump, adopta en el año 2016. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el coste? El coste es muy claro. Es, oiga, estamos poniendo ahora mismo en la misma mesa a las 2 principales economías del mundo, la cual luchan por mantener su posición de hegemonía, su posición de poder. Por tanto, ese acuerdo no va a ser fácil. ¿Quién ha dicho que va a ser fácil eso? Nadie. Pero de ahí a pensar que eso es el germen de la Tercera Guerra Mundial, hombre, por favor, seamos serios. Seamos serios. Entonces, aquí lo que nos encontramos es ante una tensión, es decir, es la primera vez en la historia, la primera. O sea, si echamos mano, nos cogemos el manual que teníamos en la carrera del maestro Rondo Cameron, cuando cuenta la historia económica mundial, bastante bien contada, por cierto, es la primera vez en la historia que el equilibrio geopolítico cambia sin una guerra de por medio. Es una guerra a escala global de por medio. Por tanto, ante esa dificultad de fondo y ante ese grave problema de fondo, tendremos que ser prudentes y tendremos que ser optimistas. Vamos a ver qué pasa. ¿Y cuánto ha costado llegar a un primer acuerdo entre esas 2 grandes potencias? Nos ha costado 3 años, que es poco. Es decir, si nos ponemos en perspectiva de los últimos siglos, es bastante poco. O sea, es un acuerdo rapidísimo. Eso sí, lo que hemos tenido que sufrir y lo que hemos tenido que pasar, con todo el mundo en contra y con todas las maledicencias del mundo presentes en la mesa, hombre, esto no ha pasado nunca. ¿Por qué? Porque esto exige un esfuerzo de mirar más allá de lo que se dice, más allá de lo que se publica. Y eso no es fácil. Yo lo entiendo, no es fácil. No es nada fácil. Bueno, pues eso es a cámara lenta lo que hemos ido viviendo en estos últimos años y es lo que nos esperaremos y lo que nos quedará para los siguientes. Varios laboratorios de experimentación de esto. Pues hombre, por un lado tenemos
China ha firmado en los últimos 6 años, ha firmado 90 acuerdos de libre comercio. 90, no está nada mal, que poco más y llega a ser más del 70% de los países a nivel global. Y en el caso de Estados Unidos ha habido varios bancos de pruebas, varias cosas, ¿no? O sea, ha sido, por un lado, renegociar el acuerdo con México, con Canadá, con algunos de los aliados fundamentales. Pero, ¿qué pasaba ahí siempre? Que bajo un discurso bronco, bajo un discurso desagradable, bajo un discurso políticamente incorrecto, se escondía la voluntad de torcer la mano del que está al otro lado de la mesa de negociación y sacar un acuerdo mejor para todas las partes. Y eso es lo que se ha conseguido. Esas son las consecuencias macro, por ejemplo, lo que México va a poder vivir y puede estar viviendo no solo en estos trimestres, sino en los próximos años. Es lo que le pasa a Canadá. Es decir, si ahora mismo tuviésemos que hacer, le preguntásemos al primer ministro canadiense, después de todo lo que dijo, ¿qué es lo que diría hoy? Y lo dice, o sea, está publicado. Dice que eso ha sido lo mejor que le ha pasado a la política exterior canadiense en los últimos años. ¿Qué le pasa al presidente López Obrador en México? 3/4 de lo mismo. Además, incluso de elevar el porcentaje, en el caso de los automóviles, el porcentaje que se fabrica dentro de México. O sea, eso no se hubiera visto con los mandatos anteriores en Estados Unidos jamás. No se hubiera visto. Hubiera sido imposible pensar. Bueno, pues todos esos son ejemplos de hacia dónde va esta historia. Y ahí es donde surgirán algunas cosas, algunas ideas o algunos proyectos frustrados que han ido quedando en los últimos años. El caso del TTIP, el acuerdo entre Europa y Estados Unidos. El caso, por supuesto, del acuerdo con Japón. Veremos también qué pasará en el eje del Pacífico y también hacia Latinoamérica. Es decir, todo eso es un lento, porque no es un proceso rápido, pero es un lento proceso hacia la reconfiguración de ese equilibrio geopolítico. Y eso, llamémoslo el cambio del equilibrio geopolítico, llamémoslo el bilateralismo en la globalización, como estrategia globalizadora. Todo eso es el suelo en el que estamos pisando. Y ese suelo en el que estamos pisando cambia muchas cosas, cambia las rutas de comercio, cambia los flujos de inversión directa entre los países y, por supuesto, también cambia los flujos de personas. También estamos viendo los primeros cambios sustanciales en los flujos de personas, en los flujos migratorios entre los países. Y porque todavía no han entrado en esta rueda otros, que también lo veríamos. Con lo cual, todos son cosas que van hacia el mismo punto. Y ese es el carro donde estamos subidos. ¿Qué le pasa a la Comisión Europea? La Comisión Europea, que por cierto, algunos países europeos sí que lo ven y lo aplican, pero la Comisión Europea dice hace muy poco, hace escasamente un mes, dice: nosotros vamos a seguir defendiendo el multilateralismo. ¡Qué gravísimo error! Confundir el multilateralismo con la globalización. ¿Qué tendrá que ver una cosa para la otra? Una cosa es la tendencia de fondo y otra cosa es la estrategia con la que uno llega a esos acuerdos. Bueno, pues eso es lo triste. Mientras tanto, los países, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen como Francia. Hacen como Francia. ¿Francia qué es lo que ha hecho? Negociar con Estados Unidos, yo no pongo el impuesto digital y usted no me grava el vino, la importación de vino. ¿España ha hecho algo parecido? No. No. España, seguimos teniendo un arancel del 25% en la aceituna, seguimos teniendo un arancel del 25% en el vino. ¿Qué ofrecemos a cambio a Estados Unidos? Nada. Bueno, ofrecemos una querella en los tribunales de arbitraje, que, por cierto, la única cosa para la que funcionan los tribunales de arbitraje a nivel internacional, tristemente, es para sancionar a España, o sea, para condenar a España una condena tras otra por los arbitrajes de la inseguridad jurídica del sector de las renovables, de lo que hicimos a partir del año 2009. Esta es la grave realidad. Entonces, si Francia, la propia Alemania y otros muchos países, dentro de las competencias que le da ser miembros de Europa, porque somos una unión aduanera, pero dentro de esa unión aduanera tenemos capacidad de poder tener esa interlocución,
aquellos que lo pierden, aquellos que no lo ejercen, tienen una gravísima debilidad estructural de fondo. Bien, y todo esto con otras cosas, es decir, ahora vamos a ver, y ya con esto termino, algunos de los otros de los carros donde estamos subidos, otras de las tendencias, ¿no? Porque la más importante, sin duda, es ese nuevo bilateralismo, la globalización, ese cambio al equilibrio geopolítico, pero hay otras muchas cosas más. Y evidentemente la que por cuestión de percepción a día de hoy es la más preocupante, ¿cuál es? La del cambio climático. Pero no la del cambio climático, lo que diríamos desde el primer mundo de nos preocupa que aumenten las temperaturas y que no llueva. Lo de que no llueva nos interesa no a tantos, nos interesa a los agricultores a dos más. A lo que interesa son todos los fenómenos extremos que lleva aparejado el cambio climático. Y eso es lo que, por ejemplo, en la última reunión del Foro Económico Mundial de Davos puso encima de la mesa. Ante eso, oye, está muy bien que desde nuestra industria digamos, bueno, pues vamos a apostar por esto del ESG. Bien, muy bien. Pero ¿esto qué significa en términos prácticos? ¿Esto dónde va? Es decir, ¿cuáles son las estrategias de fondo en términos macroeconómicos que hagan que, si efectivamente se está produciendo este fenómeno climático, haga que cojamos y cambiemos el rumbo? Pues ante esa pregunta, pocas son las respuestas. Pero sí sabemos que estamos en ese escenario y, por lo tanto, dentro de ese escenario tenemos que manejar esas coordenadas, no nos queda otra. Bien, algunas cuestiones más. Esto es como han ido avanzando a lo largo de los años, es decir, porque hemos pasado de unos cuantos años donde lo que nos preocupaba eran las guerras, nos preocupaba las crisis financieras, a que ahora prácticamente todo nos preocupe cuestiones climáticas, donde hay una que es extraordinariamente importante, que son la crisis de agua. El problema, la gran problemática del suministro de alimentos y especialmente del suministro de aguas, ¿no? Bien, pues en esta filosofía bilateral, como decimos, todo esto ya es lo que os he comentado sobre las dos grandes economías y cómo éstas pues tienen que ponerse de acuerdo, cómo además también que China quiera coger y quiera estar en esta pugna y quiera dar la batalla es porque durante bastantes siglos ya lo estuvo, es decir, aquí está una construcción clásica del maestro Angus Maddison cuando hace la recomposición de las series temporales hacia la Edad Media y hacia la Edad Antigua, donde vemos que evidentemente China fue la primera potencia global en bastantes siglos de la antigüedad y por tanto ahora, a día de hoy, como además todo tiene un trasfondo histórico, a día de hoy vuelve otra vez a querer ejercerlo. Y aquí está, este es un ejercicio muy interesante que es cómo ha cambiado el centro de gravedad del mundo, es decir, cuando hablamos de equilibrios geopolíticos, igual que pasa en la geometría o pasa en las matemáticas, es que existe, es decir, existe un centro de gravedad en términos económicos. Y cómo ese centro de gravedad vuelve otra vez a estar presente en el continente asiático. Por tanto, si estamos continuamente pensando en que China es el enemigo, pues cambiemos la percepción porque estaremos yendo en contra de las grandes tendencias. Bien, por supuesto, por descontado, tengamos en cuenta de que cuando nos hablen de proteccionismo y nos hablen de aranceles y cosas de estas, todo esto está inventado. Y de hecho Estados Unidos ahora mismo está en la época menos proteccionista de su historia. Es decir, quien inventa el proteccionismo en Estados Unidos no es Trump, no, les aseguro que no. Bien, para terminar, con todas estas cosas vamos a enunciar algunas que quería poner también encima de la mesa para que nos damos cuenta de los trasfondos estructurales o de las cuestiones estructurales. Entonces, evidentemente, una muy preocupante es la de los tipos de interés cero, negativos, es decir, una época de tipos de interés históricamente bajos.
Esto, normalmente los economistas, perdón, que han sido más antimonetaristas, por llamarlos de alguna manera, por encuadrarlos dentro un poco de las escuelas de pensamiento, suelen pensar que esto es un resultado, es decir, que los tipos de interés cero sean cero es realmente por un resultado, es porque la población no crece, porque la productividad no lo hace, y eso no es así. Es decir, los tipos de interés han sido provocados, es decir, es una provocación, es un resultado, es una causa, no es una consecuencia. Bien, entonces eso lo vemos en bastantes de las economías avanzadas. Y en esas economías avanzadas, si tuviésemos que hacer caso de una cosa que sí nos da una información bastante real de cómo debe estar el precio del dinero en función de lo que necesita la economía, que es la regla de Taylor, nos dice que, oiga, en el caso de Europa, esto del 0% es un auténtico peligro público, porque deberíamos estar casi más cercanos del 1% que del medio punto. Es decir, nuestros tipos de interés están anormalmente bajos y eso termina calando y termina siendo una fuente de distorsión muy grande dentro de los perfiles a la hora de hacer estrategia, a la hora de hacer cualquier movimiento. ¿Y quién nos corrobora esta historia? Hombre, aquí hay un indicador muy bueno, que es que la liquidez nos sobra todos los días y por todas partes. Es decir, en Europa vivimos desde hace, pues fijaos, desde el año 2015, un poquito adelantado el año 2015, vivimos con excesos de liquidez gigantescos. Es decir, no tenemos un problema de liquidez, lo que tendremos es un problema de solvencia, y de solvencia en algunas partes de la economía. ¿Por qué no le dedicamos el tiempo a pensar dónde están los problemas de solvencia y dónde son necesarias las reformas estructurales? Porque esto es más fácil. Esto es mucho más fácil. Es decir, regalar liquidez es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Pero ¿qué pasa? Que los caminos fáciles son los que luego nos llevan a los problemas más difíciles. Y luego resolver los problemas difíciles pues nos pasa como lo que vivimos entre los años 2010 y 2012. Si ya lo hemos vivido. O sea, no hace falta ir muy lejos para pensarlo. Otro importante, la longevidad, el envejecimiento. Es decir, este es otra cosa no menor. Pero esta cosa no menor lo que nos hace no es porque sea en sí un grave problema, es decir, también la demografía es un superciclo, y es un superciclo de muchos más años que cualquier otro mercado financiero. Lo que pasa es que la demografía hay que entenderla desde el punto de vista de los problemas que causan el presente no hacer las reformas necesarias. Entonces, si en el presente no hacemos esas reformas necesarias, terminamos por coger y por estar dependiendo continuamente de ratios de endeudamiento cada vez mayores. Ese es el problema, y eso es lo que nos puede pasar a un país como España. Es decir, nuestro problema con la longevidad, oye, bendita longevidad si las personas pueden vivir 90 años. Si hemos duplicado la esperanza de vida en el último siglo, desde el año 1900, bendito problema. Pero es que ese no es el problema. El problema es que los sistemas de bienestar asociados a las pirámides poblacionales, pues empiezan a tener gravísimos problemas, porque no se tocan. No se tocan. Y eso lo que se quiere hacer es que lo paguen las generaciones futuras. Es decir, todo lo estamos confiando a que las generaciones futuras, que probablemente sean más pequeñas, que probablemente les cueste más entrar en el mercado laboral, sean las que terminen pagando esta historia. Confiar en las generaciones futuras cuando son más pequeñas es un riesgo enorme. Bien, y aquí tenemos el ejemplo de España, hasta qué punto esto lo tenemos bastante difícil, ¿no? Pero bueno, esto como es una cuestión que hablamos mucho de ella, no me voy a parar más. Bien, como os decía antes, el caso de la agricultura y el agua, fundamental. Es decir, solamente nos acordamos de los agricultores cuando tenemos una manifestación de tractores aquí en la Castellana. Es decir, cuando venimos aquí a la Castellana evidentemente a protestar por todo, pero planteando unas soluciones que muchas veces son peores que el problema.
Peor es que el problema, cuando se plantean controles de precios, cuando se plantean que los fondos europeos sigan regando con 7.000 millones de euros todos los años el campo español, básicamente para comprar BMWs. Y eso es un problema muy serio. Bien, por último, como decimos, el cambio climático, o sea, que era lo que veíamos antes de estas últimas, es también las consecuencias que tiene sobre la economía, y es algo que también nos va a ir persiguiendo a lo largo de los años. Pero como nos ha pasado igualmente que con la mal llamada guerra comercial China-Estados Unidos, o como nos ha pasado con el Brexit, o como nos pasará con muchas cosas, tratemos las cosas con mucha cabeza fría y pensemos cuáles son de verdad los problemas que hay en torno a esto. Y ahí, evidentemente, hay cosas muy interesantes, como puede ser la energía verde, como es la reconversión, la economía circular, es decir, muchas de esas cosas. Pero, mientras tanto, tendremos un muerto en el armario, y ese muerto en el armario se llama la acumulación de deuda global. Bien, para cerrar, por aparte tenemos, evidentemente, economía colaborativa, tenemos el fenómeno de la digitalización. O sea, tenemos algunas cuestiones que son también importantes de poder discutir, pero ya para ajustarnos al tiempo, tenemos por tanto, para resumir, un escenario, por un lado, del agotamiento del ciclo, que ese de por sí no es ni malo ni bueno, es el comportamiento natural de la economía, a la cual podemos hacer que se atrase o adelante en función de las decisiones, sobre todo de política económica, que se puedan tomar, tanto sea en España como sea también fuera de España, pero por otro lado tenemos unas tendencias estructurales a las cuales no debemos perder de vista. Y esas tendencias estructurales, cuanto más tarde nos demos cuenta de ellas y cuanto más tarde las adoptemos, peor será, porque tendremos un coste, no solo el de ir hacia donde va la tendencia, sino una vez que estamos allí, engancharnos a esa tendencia. Con lo cual, esto es, creo que, el escenario que, desde mi punto de vista, podemos hacer al respecto. Con que esto es lo que quería comentaros y a vuestra disposición. Muchísimas gracias.